Hola, muy buenas noches. Darle la bienvenida a mis soy Ana María Cavallerí Salazar, quien invitó a estas tres grandes profesionales. Les voy a dar al tiro, el pase para que se puedan presentar. Hay hay un eco, si pueden apagar los micrófonos para que no... Ah, ahí. Muy bien. Les voy a dar el pase para que se vayan presentando. Voy a partir por Ana, porque las tengo en orden Ana, Jimena y Lorena. Así que le voy a dar el pase a Ana para que se presente y para que nos pueda contar y contarle a la comunidad del Distrito 20 y a todos los que nos están viendo y que se sientan interesados por el tema de la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación, para que podamos empezar a introducir al tiro el tema. Así que Ana, todo el tiempo para que te puedas presentar. Buenas noches. Buenas noches, Mimi. Gracias por la invitación. Mira, mi nombre es Ana Zazo, vengo de la Universidad del Biobío, de la Facultad de Arquitectura y llevo una línea de investigación que hemos denominado SALCONCE, que es el diminutivo, el acrónimo de Sistemas Alimentarios Locales en Concesión. ¿Cuál es el objetivo de esta línea de trabajo? En primer lugar, identificar, visibilizar, analizar y sobre todo promover los sistemas alimentarios locales presentes en el Gran Concesión. ¿Y qué es un sistema alimentario local, no? Los sistemas alimentarios locales son aquellos que son sistemas que relacionan espacios de producción con la ciudadanía en un ámbito de proximidad o corto, es decir, que se encuentran en un radio de una distancia cercana. ¿Por qué son importantes estos sistemas o por qué nosotros estamos tratando de promoverlo? El objetivo principal es el de tratar de entender cómo los vínculos, ¿no?, desde el urbanismo campo-ciudad están funcionando, porque se piensa, ¿no?, que todos esos vínculos se han roto con el sistema convencional, globalizado, industrializado. Sin embargo, siguen existiendo vínculos y en el último tiempo, además, mirándolo desde el lado positivo y regenerativo, se están mejorando y se están reconstruyendo. Entonces, agarrándonos a esta reconstrucción, creemos que es importante seguir trabajando para poder seguir promocionándolos. Hemos encontrado que hay determinados sistemas presentes, visibles e invisibles, ¿no? Algunos son más fáciles de visibilizar, como las ferias campesinas o los espacios de los emporios que se encuentran en el centro que traen productos locales, y hay otros que no podemos ver, no podemos encontrar, pero que están ahí, ¿no? Hay espacios en la Vega Monumental que venden productos también locales. Entonces, es tratar de rastrear todos esos sistemas para poder generar una visibilización, con el objetivo de poder tender a alcanzar a poder transmitirlo y poder transmitir a toda la población la importancia de seguir promocionando estos sistemas alimentarios para la ciudad, porque avanzan a un sistema en transición más ecológico, más sostenible, más resiliente, y que además avanzan también a un camino vinculado con a una mayor soberanía alimentaria de las ciudades. No sé si quieres que siga más o simplemente una pequeña introducción. No, no, está bien, porque así dejamos material para que después se puedan complementar con las opiniones y lo que vayamos desarrollando en la conversación. Muchas gracias, Ana. Súper interesante. A mí me encanta el proyecto y lo que hace Ana en la Universidad del Biobío. Debo decir que soy una seguidora fiel de su trabajo. Jimena Perone es colega mía, es amiga, tenemos muchos intereses en común y ella tiene también un proyecto muy hermoso y que también está absolutamente relacionado con lo de esta noche, así que Jimena, el micrófono por favor para que te puedas presentar. Bueno, buenas noches, Mimi, gracias por la invitación y a todas las personas que nos están viendo en esta conversación. Bueno, yo soy periodista, comunicadora y me considero también una articuladora social. Trabajé la mayor parte del tiempo en televisión, ¿cierto? Pero hace unos años ya inicié un proyecto que tiene que ver
con el alimento silvestre, que es Chaltumay, es una red de recolección silvestre que opera en Biobío y en Ñuble. Y bueno, es un proyecto muy bonito porque además de visibilizar la actividad de recolección y de darle el valor que se merece en cuanto al precio también que se paga por la actividad de recolección, que sabemos que está muy mermada, y incluso los recolectores ni siquiera se creen mucho el cuento de que su trabajo realmente es valioso y que su alimento es muy valioso. Eso es lo que hace el Chaltuma, y acercar este tipo de productos que son silvestres, que están en lugares increíbles de nuestra región y muy recónditos muchas veces, a una mesa, puede ser de un restaurante, de una familia, ¿cierto? Pero que tiene el sentido de conocer cuál es esa identidad territorial, gastronómica, ¿cierto? Que tenemos en nuestra región, que es rica, es tremendamente valiosa y es muy poco conocida porque también, no sé, Ana lo puede decir, en España, yo viví muchos años en España y ellos sí que son muy defensores de sus tradiciones y de sus productos locales, pero nosotros muchas veces ni siquiera sabemos cuál es la variedad, por ejemplo, de peces que tenemos en nuestra costa, que es riquísima, incluso en nuestra región. Entonces también hay un trabajo de visibilizar eso, de contarle a las personas que tenemos una gastronomía increíble, que es el límite, ¿cierto?, de la... Vamos a esperar a que Jimena se vuelva a conectar. Estas cosas tecnológicas siempre pasan. Así que mientras Jimena llega, le vamos a dar el pase a Lorena para que pueda presentarse. Cuando llegue Jimena, la hacemos de nuevo para que ella pueda con más Bueno, calma retomar. Ay, Jimena, podemos continuar. ¿Llegaste, bueno Jimena? igual debo decirles que estoy en una zona de muy mala señal, entonces les pido perdón si se cae, pero me voy a estar incorporando. Ya, Bueno, súper. les contaba Dale. eso, el Chaltumay, entonces eso es lo que visibiliza, pero además yo tenía un acercamiento como periodista a las organizaciones campesinas, de asesoría, de trabajo con ellos, especialmente de la Confederación Nacional Campesina Ranquil, que tiene su sede en Santiago, ¿cierto? Y que es una de las emblemáticas organizaciones campesinas de Chile, con más de 50, 60 años de historia. Y eso también me gustaría conversar esta noche, acercar un poco cuál es la visión y cuál es el rol político, social, activo que tienen las organizaciones campesinas en cuanto al tema de la soberanía alimentaria. Súper bien. Súper interesante. Es un tema esa de la agricultura familiar, que hay varios pueblos acá, incluso cerca de la zona de Concepción, que tienen una tradición súper hermosa y que se está perdiendo, y de hecho están súper preocupados por todo el tema de la industria extraccionista, las forestales, que de repente no compatibilizan muy bien su rol con las tradiciones de la tierra y del agua y las tradiciones más patrimoniales, y sobre todo de la alimentación. Así que va a estar súper interesante eso para más adelante, Jiménez. Ahora le damos el pase a Lorena Rodríguez. Lorena tiene una vasta experiencia, es académica de la Universidad de Chile, entre otras cosas que ha realizado. Así que, Lorena, te invito por favor para que la gente te conozca, y luego de eso ya nos metemos de lleno en el tema que nos compete. Bienvenida, Lorena. Gracias gracias por aceptar la invitación. Bueno, encantada, un gusto de estar acá con todos y todas que nos están escuchando. Agradezco mucho la invitación y la posibilidad de interactuar. Siempre he creído que es un elemento importante para poder avanzar. Bueno, mi historia no es corta porque ya no soy tan joven, pero no se las voy a contar entera porque sería una lata. Solo decirles que, bueno, soy médica y soy pediatra, y los primeros años de mi profesión me dediqué de lleno a eso y trabajaba en un hospital público, y de repente me vinieron las ganas y el interés por la nutrición, y entonces hice un magíster de nutrición en el INTA de la Universidad de Chile.
Y de ahí volví a la clínica. Sin embargo, estando en eso me empecé a interesar por diversas cosas en la salud pública y entonces mi enfoque giró completamente de la clínica a la salud pública, a la nutrición pública, y trabajé durante 15 años en el Ministerio de Salud, en el Departamento de Alimentos y Nutrición que me tocó dirigir. Y entonces mi enfoque cambió drásticamente a la nutrición de poblaciones. Y desde ahí, bueno, estuve muchos años, trabajé en algo que ustedes a lo mejor conocen, de las compras que hacen en el etiquetado nutricional. Ese sello negro es un poquito mi culpa, no solamente mía, éramos hartos, así que distribuyo culpas, y limitaciones de publicidad para niños y limitaciones de venta de alimentos en escuelas y bueno, impuestos en las bebidas azucaradas, y me dediqué principalmente a esa mirada. Y hace un par de años salí del Ministerio de Salud por voluntad propia, pero por condiciones políticas también, y me fui a la Universidad de Chile, volví a la universidad, porque antes también trabajé allí, y a dedicarme a la nutrición pública, pero ahora desde el mundo académico. Y allí conformé un grupo que llamamos GTOP, GTOP, que es Grupo Transdisciplinario de Obesidad de Poblaciones, con el objetivo de mirar la obesidad, como quien dice, con un foco desde más arriba, ya no desde las dietas ni de la práctica de actividad física en específico, sino que es de las causas de las causas. Y en esa evolución, sí o sí, caímos en el derecho a la alimentación, porque evidentemente las causas de las causas nos llevan a los problemas de acceso, de disponibilidad, acceso físico, acceso económico, a la cultura, a cómo hemos perdido cultura, cómo hemos perdido soberanía alimentaria, cómo la agricultura campesina se ha visto tan afectado por el proceso de industrialización y de globalización, que tendrá sus cosas positivas, pero también muchas cosas negativas que no se han podido equilibrar, y no solo la agricultura familiar, también la pesca artesanal. Y entonces con este grupo GTOP, que le llamo, después se los pongo ahí en el chat y les pongo el Twitter para que nos sigan, empezamos a mirar el tema del derecho a la alimentación y postulamos a unos poquitos fondos para hacer un proyecto en que entrevistamos a mucha gente de distintos ámbitos, de la sociedad civil, del gobierno, etcétera, del mundo académico también, de la industria también, para que nos dieran su visión respecto a este tema y la necesidad de incorporar el derecho a la alimentación en la Constitución. Así que esa experiencia ha sido muy rica, los voy a dejar al tiro invitados, ahí se los voy a poner después a nuestro lanzamiento, así que no les puedo contar todos los secretos, no, no son muchos, les puedo contar un secreto, y es que creemos que hay que poner el derecho a la alimentación en la Constitución sí o sí. Y bueno, ya hemos estado profundizando en ese tema y yo creo que esa es la razón por la cual nos contactaron como equipo. Así que muy orgullosa de poder compartir la experiencia de territorio y la experiencia local que enriquece sin duda esta mirada al derecho a la alimentación. Un millón de gracias, o sea, es un tremendo tema. De hecho, acá en Concepción, hace un par de años atrás, el 2008-2009, nos tocó hacer un manual, una guía acerca de por qué había tanta obesidad en los niños, y se comprobó, lamentablemente, de que por los bajos sueldos la gente no tenía acceso a la alimentación saludable y por lo tanto había gente obesa, pero mal alimentada. O sea, igual como que había ahí a lo mejor tú después, o a lo mejor podríamos empezar al tiro con ese tema, porque Sí. de alguna manera es uno de los principales problemas que tiene Chile, el tema de la obesidad, y eso está intrínsecamente relacionado con un montón de desigualdades que, bueno, en las poblaciones se ven y en las ciudades también se están viendo. Entonces, a lo mejor podríamos partir explicando qué es lo que es el derecho a la alimentación para que la gente entienda, comprenda, Lorena, y de ahí nos podemos empezar como a decantar en las causas y de la importancia de la alimentación saludable. ¿Te parece? Sí, encantada. Bueno,
No hay una sola definición de derecho a la alimentación, pero nosotros después de nuestra investigación nos quedamos con algunos conceptos que creo que que ayudan a su definición. Uno es que el derecho a la alimentación es un derecho humano y es parte de los derechos sociales, económicos y culturales que están expresados en un tratado del mismo nombre al cual Chile suscribió y del cual emana un pacto, que es el Pacto de San Salvador, que también fortalece los conceptos vinculados al derecho a la alimentación, tales como algunos que se han dicho acá, seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Chile también adhirió a este pacto, pero no lo ha ratificado aún, aunque está en discusión en nuestro Congreso y estas últimas semanas casualmente ha avanzado. Creo que hemos hecho tanto ruido con el tema que ya quizás tenemos medio chato a los parlamentarios y decidieron acordarse que lo tienen ahí en un cajón hace demasiados años. Pero bueno, eso no es menor porque la Constitución actual, aunque se va a cambiar y eso es bueno, ya dice que los pactos a los cuales Chile adhiere y ratifica son parte sí o sí de las garantías que el Estado debe otorgar. Entonces, cuando uno dice Chile no lo ha ratificado, no es casualidad, es porque al ratificarlo automáticamente queda incorporado como un derecho. Sin embargo, nosotros pensamos que tiene que quedar explícito, de tal forma que el Estado pueda garantizar para todos en todo momento y bajo cualquier condición el acceso y la disponibilidad a alimentos sanos y seguros. Y con eso estoy hablando de alimentos saludables, alimentos que no causen daño, que no tengan contaminantes, pero también pertinentes culturalmente. Y ahí estoy componiendo esta definición que me pide Ana María en términos a decir qué es y qué implica tener derecho a la alimentación constitucional. Implica un deber del Estado, un deber que es judicializable y por lo tanto exigible. Por ejemplo, hoy día tenemos ollas comunes en muchos lugares del país a propósito de la pandemia, yo creo, pero no solamente por eso. Y entonces uno podría decir, las personas que están teniendo que ir a una olla común podrían demandar al Estado o exigir al Estado su derecho a alimentarse y no a tener que recurrir a ese mecanismo. Siempre me parece que las respuestas comunitarias son valorables y hay que fortalecerlas, pero uno se pregunta, ¿será justo que la gente no tenga un derecho tan básico como el de alimentarse y tenga que recurrir a estos mecanismos? Entonces, bueno, esas son las cosas que el derecho a la alimentación constitucional nos pondrían encima de la mesa fuertemente. Entonces hablamos de acceso, hablamos de disponibilidad, eso es seguridad alimentaria, hablamos también del derecho de los pueblos a decidir qué alimentos quieren producir, qué alimentos quieren consumir. Eso no significa terminar con los tratados internacionales, no significa que no vayamos a importar o exportar, pero significa poner las cosas en su justa medida y significa también que las personas tienen el derecho a tomar decisiones, a ser parte de las decisiones. Y por último, como un elemento más para incluir en esta definición, hay que hablar de la pertinencia cultural, hay que hablar del reconocimiento a las tradiciones, ustedes ya dijeron algo de eso también, porque esto no se trata de tirar porotos negros desde un helicóptero, ¿no es cierto? Estoy poniendo un ejemplo medio exagerado en que uno podría decir, ahí tienen un alimento sano y lo tienen para todos, felices. No es así, porque en este país no consumimos mucho poroto negro, entonces probablemente sería súper desajustado, y porque en algunas poblaciones se consumirá más arroz y otros querrán comer piñones, y bueno, eso es parte de nuestra diversidad cultural y que también tenemos que defender. Entonces, cuando hablamos de derecho a la alimentación, estamos hablando también de diferencias locales, de diferencias geográficas, de diferencias étnicas, de hábitos también. Habrán familias en que se come de una manera y en otros de otra, y eso también hay que respetarlo y tenerlo en consideración. Así es que ahí creo que entregué como varios elementos Sí. que están incluidos en el derecho a la alimentación, así que mejor paro para no marear. No, pero es que es súper interesante porque ahí se relaciona, pero así de lleno con lo que hace Jimena con Chaltumay. Yo, o sea, sí,
también por la cercanía que tengo con esas organizaciones campesinas. De hecho, estuve ahí leyendo una declaración que hicieron cerca de 8 organizaciones nacionales campesinas, y donde presentan esta propuesta a los candidatos constituyentes para incluir todos estos tópicos que ha mencionado Lorena y que son muy importantes, pero un poco desde el rol de ciudadana nomás, ni siquiera como periodista. Es tan importante informar y visibilizar más el concepto de soberanía alimentaria, porque la verdad es que, bueno, después del estallido social, elevamos un poco nuestro nivel de conciencia sobre los derechos que teníamos que pelear, pero hay muchos conceptos que todavía generan mucho ruido, incluso miedo, se podría decir. No solo en la ciudad, sino también en el campo. Todavía el campesinado está temeroso de asociarse, y por esa cierta herencia que tenemos también de nuestra dictadura, que fue muy, muy dura para el campo chileno. Entonces, bueno, si partimos pensando, o sea, entendiendo cuál es el rol del Estado, que es garantizar nuestros derechos humanos, y dentro de esos derechos, como dice Lorena, está el derecho a la alimentación, ¿cierto? Y solamente teniendo esa garantía desde el Estado, nosotros podemos acceder a no tener esa dependencia que tenemos de los alimentos, que son tan brutales, ¿cierto? Producto de este sistema económico que es muy frágil también, y que tiene este modelo extractivista. Tú ya lo decías antes, me hablabas de las forestales y todo eso. Eh, Eso también es muy importante, partir un poco de la base, tomando esto que nos pasó, que despertamos en cierta forma, y que tenemos que atesorar esos derechos que realmente son los que hay que pelear, y que tú como candidata también puedes llevar adelante. Sí, la verdad es que, la verdad es que después de cada conversatorio, yo quedo con la cabeza a 1000 por hora, porque la verdad de las cosas es que cada día me estoy dando cuenta de que hay que hablar de los derechos de manera más integral y no tan separados. No, es imposible hablar por ejemplo, de derecho a la alimentación si no hablamos del derecho a la cultura y del patrimonio y del derecho al agua y del derecho A la tierra. a la ciudad, al hábitat, a la ecología. O sea, es imposible. Incluso, y ahí viene lo que la Jime decía, y ahí nos vamos a meter de lleno con Ana en el tema del tema de las ciudades, porque resulta que, claro, toda la gente se está yendo a vivir a las ciudades, y de alguna manera el campo está quedando abandonado. Entonces ahí viene una cuestión también que es súper compleja, porque hay que empezar a ver también cómo resguardamos nuestras tradiciones. O sea, es como cómo resguardamos la forma o los bancos de suelo que pudiéramos llegar a, a, a preservar para que las futuras generaciones tengan alimentación. Porque así como vamos, igual está complicado el tema. O sea, Incluso, hace dos... Dime, Jimé. que incluso es más que tradiciones, es reconocer la pieza clave y vital que juegan los campesinos en temas como la soberanía alimentaria. En todo el mundo, no sé, más del 70%, 75%, las personas, los habitantes del planeta se alimentan de la agricultura familiar campesina. Entonces, reconocer que ese rol es importante, es reconocer también que ellos tienen derechos, y que deben ser derechos constitucionales, que van a resguardar, ¿cierto? Que ellos puedan ser esta especie de, no sé, de guardianes, De guardianes de la no solo tierra. de nuestras semillas, ¿cierto? Sino de esas tradiciones que tú comentas, pero también después, bueno, podemos tocarlo, pero está el tema ya, el rol ya político también de ser un país agroecológico en su totalidad, porque la soberanía alimentaria es el derecho que tenemos a alimentarnos bien, con productos sanos, ¿cierto? Limpios, respetando las culturas y todo lo que ha dicho Lorena,
pero es importante entender que si yo soy agroecológica y el vecino no lo es porque echa igual pesticida, yo ya no voy a ser agroecológica, eso me va a afectar igual. Entonces es importante que reconocer a la política también como un ente fundamental en que nosotros podamos realmente disfrutar de esa soberanía. Exacto. Entonces, no al TTP. No, Eso está muy bien. Ana, ahí, ¿cómo ves tú el panorama del tema de las planificaciones en la ciudad y cómo afecta estas planificaciones de repente un tanto medio neoliberales de cómo se construye la ciudad y sobre todo los entornos? Porque convengamos de que o sea, mi tema es el derecho a la ciudad y al hábitat, y mientras más lo analizo, definitivamente lo que hay que hacer, agarrándome también un poco de lo que decía Jimena, es que hay que empezar a cuestionar el modelo económico y la forma en que se está gestando y desarrollando y analizando y proponiendo también la política chilena. Entonces, ¿cómo desde las ciudades, desde los barrios, y según lo que tú has podido hacer el levantamiento desde el proyecto Salconce, ¿cómo ves tú el panorama en torno a la alimentación en las urbes? Claro, precisamente iba a trasladar el discurso de Lorena y que luego ha retomado Ximena a las ciudades en el sentido de que el derecho a la alimentación que tenemos todas las personas, además se concentra específicamente o más proporcionalmente en las ciudades, que es donde habita más gente. Entonces, además de solucionar el problema de cada una de las personas, se tiene que solucionar el problema de un conjunto muy grande de personas que cada vez se acumulan más y se vacía el otro territorio. Entonces, desde el punto de vista urbano de las ciudades, claro, la alimentación, hemos visto antes que es un flujo entre territorios productivos y espacios y personas que consumimos, ¿no? Entonces, está claro que el derecho a la alimentación tiene que ser a una alimentación saludable, ¿no? Como estaba comentando Lorena. El Estado, en primer lugar, en sus diferentes niveles, tiene que asegurar una seguridad alimentaria, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. Todo el mundo tiene que comer. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa comida cuando no se asegura qué tipo de comida? Pues lo que tú comentabas antes, ¿no? Al final, el acceso económico de determinadas personas y sobre todo en determinadas áreas, porque lo que sí que hemos visto en Salconce con un visor que hemos estado trabajando es que hay determinados barrios a los que solo llega la feria, por ejemplo, una vez a la semana como productos frescos. Si tú no puedes comprar un martes por la mañana a la feria, a lo mejor no puedes comer alimentos frescos porque tienes que irte al supermercado. Entonces ahí ya estás generando no solamente un problema de accesibilidad económica, sino un problema de accesibilidad espacial que tendría que solucionar el Estado. Eso por un lado. Entonces tendríamos que generar acceso constante, económico y espacial. Un acceso a alimentos además saludables, frescos, ¿no? Y dentro de todo lo demás también saludables, pero estamos hablando de que hay otra dimensión, ¿no? Que también deberían ser sostenibles, ¿no? De alguna manera, porque las ciudades tienen un metabolismo urbano, se relacionan con el territorio circundante, cogen recursos y expulsan recursos. Entonces, cuanto más extractivo sea el modelo, más externalidades negativas estamos teniendo. Entonces, toda la comida, que además comemos normalmente todos los días todos y alguna vez, varias veces, ¿no? O sea, algunas varias veces, es un flujo muy importante de alimentos que están viniendo o bien principalmente de una escala en Chile nacional, ¿no? Hay espacios hiperproductores en Arica, distribuidos en determinadas zonas y valles que están generando grandes impactos ambientales en el territorio por sus métodos de producción. También tenemos espacios en Chile que exportan hacia el exterior y que en muchos casos son más sostenibles que los que se quedan en Chile, porque si exportan a Estados Unidos o exportan a Europa, están cumpliendo determinadas limitaciones que allí se piden y aquí no. Entonces, además de sostenible, también deberíamos ponerle ese apellido al derecho a la alimentación sostenible, saludable y próximo. Es decir, no podemos ser naif y pensar que todas las ciudades van a poder comer de un entorno, de un hinterland agrario que tengamos en el entorno, porque somos muchas las personas que vivimos en una ciudad. Pero ¿cuánto podríamos tratar de balancear promoviendo un fomento productivo territorializado, ¿no? Promoviendo que la agricultura de los entornos sea protegida y sea promovida,
por otro lado promoviendo que también, por el otro lado, la demanda, también entendiendo que el consumo de los alimentos es un acto político y que la decisión de qué tipo de alimentos yo consumo es una decisión que nos compete dentro de toda esta decisión y dentro de todo este sistema neoliberal, ¿no? O sea, cuanto más demandemos que queremos otro tipo de productos, más tendrán que aparecer, ¿no? O sea, más tendrán que aparecer. Entonces, el derecho a la alimentación para mí tiene como esos apellidos y esos adjetivos que creo que deberían ir incluidos. Y además de alguna manera espacializado, porque muchas veces estos índices que podemos calcular de las ciudades, nos sale una emisión de CO2 buenísima, sí, pero es que hay un área que está muy bien y otro área que está muy mal, ¿no? Entonces, todo tiene que estar con una política de espacialización y de entendimiento de cada uno de las áreas de la ciudad. Y en definitiva, como esas son los diferentes, claro, adjetivos, apellidos que yo le añadiría a todo este tema del derecho a la ciudad, pero concretado en el ámbito ya urbano, ¿no? Hablar de soberanía, de derecho a la alimentación y soberanía alimentaria, pero en el ámbito de la ciudad. Ahora, eso es súper esencial, pero para poder lograr eso también tiene que ir como de la mano con la participación ciudadana, ¿cierto? Con manejo de información adecuada, como para que la gente, como decía Jimena, sepa qué es lo que es la soberanía alimentaria, sepa lo que es la seguridad alimentaria y sepa finalmente qué tipo de consumos o cómo se consume o cómo se produce el alimento. Entonces, y eso son cuestiones que en todos los derechos que son de alguna manera o que hay que trabajar para esta nueva constitución, siempre es lo que más se repite: participación ciudadana, vinculación entre representantes y el tejido social, que hay que más encima reactivarlo y como fortalecerlo. Sobre todo en este caso, por ejemplo, que lo que comentaba Jimena, sobre todo con el tema de los campesinos. Entonces ahí, Lorena, ¿cómo ustedes ven el tema de ese trabajo? ¿Cómo se puede fortalecer? Igual ahí esta pregunta va para las tres. ¿Cómo ven el tema de cómo se podría mejorar la participación para tener un planteamiento más fuerte y más claro para la ciudadanía en temas de alimentación? Sí, bueno, concuerdo plenamente con que la participación ciudadana es esencial, no solo en este tema, y creo que, aunque no soy experta en el tema, eso debería quedar plasmado también en la Constitución. Ahora, eso pasa por una declaratoria, pero también pasa por un trabajo de política pública, así como también el derecho a la alimentación. Uno lo puede dejar plasmado en la Constitución, pero eso es solo el principio de la pega, es solo el principio del trabajo, porque eso tiene que después implementarse o llevarse a efectivo a través de un conjunto de políticas públicas. Y ahí es donde estas políticas son sumamente diversificadas, porque ya no quedan en manos de un solo sector, quedan en manos de un conjunto de sectores, y como aquí se ha hablado muy bien, solamente en el tema de alimentación y pensando del campo a la mesa, del mar a la mesa, eso ya uno lo hace visualizar el sector productivo, el sector agrícola, el sector pesquero, el mundo académico, la ciudadanía, la industria, los pequeños productores, los comerciantes, porque hay toda una cadena que se nos viene, entre comillas, encima en términos de lo que hay que promover. Yo creo que para que la participación ciudadana se fortalezca, hay que hacer un trabajo potente para promover la organización, primero, porque esto no es como que cada uno dé su opinión y se vaya para su casa feliz porque la dio, sino que cómo nos organizamos para que estas cosas ocurran. Y creo que el tejido social en Chile, por razones que no viene al lugar comentar, pero se desarmó en un momento y no ha sido fácil volverlo a armar, porque además este modelo muy neoliberal
nos lleva como a enclaustrarnos en nosotros mismos y lo que yo tengo, y eso que uno puede ver desde lo individual es también cómo se comporta el país, ¿no es cierto? Somos exitosos porque tenemos más vacunas que ningún otro país de Latinoamérica, y yo digo qué vergüenza, si nosotros deberíamos ser mucho más regionalistas y ver cómo cooperamos unos con otros, porque no basta que estemos unos bien. Entonces, esto llevado al nivel más macro país también ocurre en los barrios y también ocurre en las comunidades. Entonces, creo que hay que volver a reencantarse con la participación, y eso significa compartir experiencias, transmitir conocimientos mutuamente. No creo que haya un grupo que le tenga que enseñar al otro, sino que cómo compartimos información y voy a usar una palabra que está medio vilipendiada, pero cómo nos empoderamos de verdad, y eso significa cómo nos hacemos cargo, porque esto no es solo quiero participación ciudadana y después me doy media vuelta, ¿ves? Significa algunos sacrificios, algunos tiempos dedicados a eso. Y eso también es parte de la política pública. La política pública puede promover la participación ciudadana empoderada, activa, informada, y hay un rol ahí. Entonces, pienso que a propósito de la Constitución, lo que toca después, por lo menos en el tema de alimentación, es al menos una ley marco que podrá llamarse de seguridad y soberanía alimentaria, que podrá llamarse de alimentos. Chile tiene una política nacional de alimentación y nutrición que está guardada en un cajón, a lo mejor tiene que transformarse en ley, y después de eso, entonces hay que realizar y financiar un conjunto de programas y proyectos donde tienen que ir en estas distintas direcciones, desde lo productivo, desde lo regulatorio, creo que hay harto que regular y normar, desde la participación, desde la fiscalización también de que las normas se cumplan, y también con un plan productivo que remire lo que hemos hecho hasta ahora y que pasemos de este extractivismo a un desarrollo más sostenible. Que no pasa solo por la producción de alimentos, claramente, energía, tiene que haber un plan, tiene que haber un proyecto. No es una sola línea, lamentablemente este es un trabajo mancomunado intersectorial. Así es que las tareas no son pocas, no basta con una sola tarea, y yo creo que hay que hacer tareas en paralelo. El desafío es bastante grande. No es que vayamos por un camino primero y por otro después. Lamentablemente tenemos que ir por varios caminos paralelos, y eso significa no solamente lo que va a pasar en la Constitución, también significa que tenemos que estar atentos a a las propuestas presidenciales y votar en la conciencia de que esas propuestas se están haciendo cargo de aquello que la población está pidiendo y que manifiesta por uno de los caminos, que es la Constitución. Entonces, eh, hay que estar atentos a lo que venga y al trabajo, el desafío que nos plantea la nueva Constitución y lo que allí quede. Y por eso que me interesa tanto y me pareció tan importante este tipo de conversatorios como el que tú promueves, Ana María, porque esta discusión nos hace reflexionar en que no necesariamente los votos van a aquel que fue más simpático o que tuvo la campaña más divertida, sino que aquel que está haciendo propuestas cototudas y poniéndolas encima de la mesa. Así es que vuelvo a felicitar a Ana María por su interés en este tema. Sí, es un tema que a mí personalmente me preocupa porque, bueno, como periodista igual me he especializado, y la verdad es que cuando uno maneja mucha información, y como, bueno, Jimena también lo hace, tenemos como esa obligación de no dejar nunca de decir qué es lo que pasa. Entonces, lamentablemente los informes son bien lapidarios, y si no tomamos políticas si no tomamos como las iniciativas hoy, la verdad es que nuestras futuras generaciones van a tener que sobrevivir, y eso yo lo encuentro bastante perverso y bien egoísta, como para no asumir ese rol. Entonces, esa es en realidad una de las cosas que me motiva como periodista, o sea, como siempre pensar en no ser tan presentista, sino que ser más propositiva y proyectar una política un poco más humana. Jimena, Ana. No, yo siento que
que es tan esperanzador y bonito cuando hablamos de todas las propuestas, ¿cierto?, que deberían estar presentes en torno a este tema, pero es tan triste la realidad que tenemos hoy, que es como un sentimiento así, un poco de frustración, porque el poder que tiene la industria alimenticia, alimentaria, es brutal. Y si eso lo unimos a los poderes económicos, ¿cierto?, que tienen la mayor parte de la concentración de la riqueza en nuestro país, es como, bueno, ojalá que esto cambie y mientras más información tenemos todos podemos hacer más fuerza y podemos exigir más cosas, pero es muy, muy complejo. Yo me acuerdo hace un tiempo hice una nota a unas chicas que estaban desarrollando un proyecto de una papilla para guaguas, se llamaba Mi Cuna, me acuerdo, Ah, sí. y ellas querían hacer un liofilizado, ¿cierto? Que es es lo contrario a la deshidratación del alimento, sino que no se aplica calor, se aplica frío y se liofiliza y así conserva mucho mejor las propiedades y todo eso. Y ellas, bueno, querían hacerlo con agricultura limpia. Y les costaba encontrar en ciertos volúmenes algunos alimentos específicos que querían integrar en este tipo de papillas para las guaguas. Y finalmente llegaron a Bolivia. Y allí le garantizaban que lo que iban a comprar era libre de tóxicos y pesticidas porque Bolivia tenía esta política agroecológica ya instaurada. Entonces, incluso compraban allá los vegetales y también los trataban allá, hasta los envasaban allá y después se los traían para acá, porque Chile no da esas garantías. Mm. Entonces, es importante. La Lore, bueno, ha trabajado en esto de los sellos. Eh, Cuando nos comemos algo y siempre decimos somos lo que comemos, pero en realidad no somos lo que comemos, somos lo que nuestra comida come y que no sabemos qué come. Entonces, De más. eh, Sí. es muy importante la rotulación y también exigir que nosotros como consumidores sepamos de dónde viene, pero no solo de dónde viene, sino qué contiene y cuál ha sido la trazabilidad de esos productos. Exacto. Bueno, a mí me tocó conocer muy bien la industria de la salmonicultura el 2003. Y la verdad de las cosas es que como está ahora la salmonicultura, no me extraña. Solo voy a decir eso, Es lo porque peor. de verdad que es una industria súper cochina. O sea, en el 2003 ya habían problemas de contaminación en las aguas, vi imágenes, o sea, más encima todo el problema social que se generaba con abuso de mujeres, porque las mujeres más encima tienen esta habilidad de hacer por minuto más de 50 movimientos que servían para cortar los salmones y más la cantidad de paletas de colores según Igual el los colorantes para el que premium, etc. Entonces, la verdad es que es una industria súper cochina, pudiendo haber sido una industria bastante, ¿cómo se llama?, bien ecológica, o sea, bastante más responsable con el medio ambiente y con las personas. Ana, por favor, tu turno. Bien, retomando un poco lo del tema de la participación, que era tu pregunta, independientemente de que creo que el trabajo hay que hacerlo para que quede instalado arriba, ¿no? Para que eso empiece a bajar, como no sabemos si aun quedando arriba, cómo va a bajar, ¿no? Porque el problema es que aunque esté, si quedan en unas palabras abstractas, que es como quedarán, no sabemos cómo va a bajar, yo lo que veo es que hay que hacer la contrapuesta, no solo de arriba abajo, sino de abajo arriba. O sea, además de que de arriba, tenemos que hacer la promoción en municipios y entidades municipales, ¿no? Trabajarlo y promoverlo. Y empezar desde abajo con los agentes locales que piensan y que promueven una transición real, ¿no? Una transición real no solo a la salud, a los alimentos seguros y sanos y saludables, sino también a unos alimentos limpios y de proximidad. Y tratar de promover un cambio y generar unas políticas urbanas localizadas a escala municipal, a escala metropolitana, y tratar de llegar a entidades como el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que pueda tratar de poder incluir
construir algún tipo de indicador que les sirva al resto de ciudades para agarrarse, para poder apuntar a replicar modelos. Mm. En el momento en el que hay algo que funciona, una única ciudad que consigamos que funcione, que tenga una política, tal vez sea más fácil que otras lo repliquen y que luego la política desde arriba vaya bien enfocada. Porque tal vez si solo queda arriba, ¿no?, baja una ley, a ver qué tipo de ley queda, ¿no? Yo ya no me fío ni me creo nada. Así que es mejor asegurarse también desde abajo que eso va y va como la gente quiere, ¿no? Construirlo de forma participativa y a unas bases de una política alimentaria en la línea de lo que hablabais, de la culturalidad específica de cada territorio, no solo la culturalidad, del clima, ¿no? Al final tenemos que acostumbrar, o sea, los alimentos son diferentes en cada parte de Chile, las personas son diferentes, entonces todo eso tendrá que quedar especificado en ese tipo de políticas. Exacto. Bueno, y ahí también viene todo un trabajo que es un tema que Jimena ahí yo creo que le dio en el clavo, porque resulta que mientras nosotros trabajamos los temas de la Constitución, el país va a seguir funcionando, entonces la idea también es que si la gente quiere participar, yo hablo de que el voto en este momento, el voto es un mecanismo súper revolucionario, porque esta es la elección que nosotros vamos a tener para cambiar de verdad a todos nuestros representantes, y eso me llama profundamente la atención y tengo curiosidad por saber cómo va a ser el comportamiento de la gente, porque desde el plebiscito del no, que no habíamos tenido tanta participación como en la elección en el plebiscito del rechazo y el apruebo. Así que igual es un proceso bastante interesante y sin duda todos estos temas van a estar un poco en ascuas, así como en una especie como de pantano, porque va a depender mucho de las personas que nosotros vayamos a elegir ahora para, para ahorrarnos unos 4 o 5 años, así como de lo mejor de ir reformando algunas políticas como las que menciona Ana, de que hay que fortalecer a los municipios y esos municipios tienen que fortalecer el trabajo a escala barrial, ¿no? De que los barrios tengan sus huertas, tengan de repente sus sistemas de regadío o que tengan recuperación de terrenos, de espacios, de una rehabilitación de los humedales, de las lagunas. O sea, es un trabajo enorme el que hay que hacer en las ciudades chilenas para ver si al futuro se pueden preparar para asegurar alimentación o asegurar que las ciudades o que los campos y que el país en general sea sano, porque Chile no es un país sano para vivir. O sea, ahí yo no sé, Lorena, ¿cómo están los índices, por ejemplo, porque igual hay una agenda completa de temas de seguridad alimentaria? Sin embargo, en Chile sigue aumentando casi como una pandemia el tema de la obesidad, y eso también está asociado a lo mejor al acceso y a las garantías que cómo se está moviendo el mercado también. Entonces ahí cómo se trabaja esa propuesta, ese cambio un poco del empresario al cómo se come. ¿Cómo lo podemos ahí discutir ese tema o ponerlo en la mesa? Sí, bueno, yo creo que en casi todos los temas, yo tengo un dibujo que hago siempre en las presentaciones, en casi todos los temas hay que encontrar un equilibrio entre lo que yo llamo las políticas más estructurales, que tienen que ver con cambios como una constitución, como leyes, como normas, como regulaciones, y esas tienen que encontrarse con los cambios territoriales. Yo concuerdo plenamente con lo que dice Ana, que esto tiene que venir por ambos lados, y tiene que venir por ambos lados porque eso es lo que le da la estabilidad, eso es lo que le da resistencia a los cambios políticos, a los cambios gubernamentales o, no sé, a ideología. Entonces, concuerdo mucho con que tiene que ser de ambos lados. El tema de la obesidad, solo por consolarnos, decirles que ningún país lo ha logrado superar. Y yo recuerdo alguna vez hace años en una reunión donde había gente de otros países, los japoneses estaban muy desesperados. Y yo decía, pero ¿por qué están desesperados? Tienen 5% de obesidad, nosotros tenemos 30%. Y como que le manifesté, le dije, ¿por qué usted tan desesperado? Porque no queremos ser como Chile, pues.
Y yo dije, tienen toda la razón. Entonces, este adelantarse, que nosotros ya estamos tarde, tiene que ver con cambios que no son sencillos. Cuando uno estudia las preferencias y las conductas de las comunidades, de los individuos, de los países, las razones que están detrás son muy potentes y ustedes han nombrado varias acá. Esto lamentablemente no se soluciona con una huerta en un pueblo, no se soluciona con eso, se requiere realmente mucho más esfuerzo que eso. Todas esas iniciativas contribuyen, sí, porque además son una forma de organización. Para poder tener una huerta que no se eche a perder el fin de semana porque nadie la fue a ver o en el verano porque todos se fueron a otro lado, se requiere una gran organización. Entonces yo valoro mucho toda esa organización por un montón de razones, porque es un medio de educación a los niños, porque es un trabajo comunitario que crea redes y porque además puede constituir una fuente de alimentos interesantes de valorar. Pero eso no basta, se requiere esta organización mayor y para eso las autoridades locales tienen un rol, las autoridades nacionales también tienen un rol y nosotros tenemos esa cosa intermedia también de gobernadores y de autoridades regionales que también tienen un rol. Entonces tienen que conversar todos estos sectores. En términos de obesidad, lo que la mayor parte de las investigaciones demuestran y que no ha logrado ser demostrado ecológicamente, es decir, en terreno, es que las políticas tienen que apuntar al corazón del acceso y la disponibilidad. Y eso significa cosas que a veces a uno no le gustan, pero que son necesarias, como los impuestos. Una reforma tributaria es indispensable y yo creo que el impuesto a los súper ricos está bien, pero no es suficiente tampoco. Yo estoy hablando realmente de medidas fiscales como impuestos y subsidios. Hay que subsidiar la producción que queremos fomentar. Si queremos fomentar la agricultura campesina, pues tenemos que subsidiarla. Y eso significa subsidiarla en términos de capacitación, en términos de insumos, en términos de tierra, en términos de privilegiar las tierras para unos objetivos y no para otros. Y también los impuestos a los alimentos que no son saludables. Eso es lo que ha demostrado mayor éxito para el cambio conductual. Medidas como la regulación de la publicidad, también la publicidad mueve montañas. Entonces, si regulamos eso, también vamos a estar contribuyendo al cambio conductual. La educación no mirada como la educación en nutrición, en la que yo no creo mucho, aunque me van a odiar muchos de los que me escuchan, sino que mirada como nivel educacional, como la gente con poder para decidir porque está bien instruida, el derecho a educarse de calidad para todos, de tal forma de poder adquirir competencia en los temas que competa mirar. O sea, hoy día puede ser la alimentación, mañana puede ser el medio ambiente, no sé. Más que una charla nutricional en que yo le diga a alguien lo que es bueno y lo que es malo, que no soy muy partidaria de eso. Eh, entonces, cuando tú me preguntas cómo abordar la mala alimentación, para abordarlo hay que entender muy bien cuáles son las causas de la mala alimentación y yo lo que menos creo es que las causas estén radicadas en individuos inconscientes que no toman conciencia, sino que más bien creo en las dificultades de acceso y disponibilidad. Antes se decía, si la feria se pone solo los martes, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y yo resulta que salgo de mi casa a las 7 para ir a trabajar y llego a las 9 de la noche, ¿en qué rato fui a la feria? Entonces eso significa una política local, pero también significa creatividad. Nosotros en la universidad, solo por dar un ejemplo, tenemos un punto feria. Entonces uno puede comprar todas sus compras de frutas y verduras súper frescas, van 2 o 3 veces a la semana y podemos comprarlas y no tenemos que comprar para el mes porque no dura para el mes y podemos comprarla todas las semanas y si tenemos menos presupuesto podemos comprar para unos pocos días. Y esas medidas sencillas que pueden llevarse a lugares de trabajo, que pueden llevarse a zonas cercanas al metro, etcétera, son formas de simples, pero que requieren una organización de llevar
de acercar los productos frescos a la gente. Hay algunos alcaldes que tienen experiencias, hay experiencias de eso con buenos resultados, y bueno, se requiere promoverlo, más que con palabras, se requiere promoverlo con hechos, con acciones concretas y que no sean de una localidad sí, donde hay un alcalde que le interesa este tema, sino que tienen que ser más masivas. Bueno, hay un montón de otras estrategias para abordar el problema que quizás sea largo de abarcar acá, pero lo único que quiero enfatizar es que si uno no tiene bien claro cuáles son las causas aguas atrás, tiende a mirarlo superficialmente. Una campaña de medios de comunicaciones para comer sano, si no cambia el entorno alimentario, entra por acá, sale por allá, e incluso hasta la encuentro poco ética, porque le estamos diciendo a la gente lo que tiene que comer y no le estamos dando ninguna facilidad para que pueda comer aquello. Entonces, una campaña sirve en la medida que está respaldada por políticas estructurales que le permiten a la gente que eso que está escuchando se pueda llevar a efecto. Estás con eso. Estoy muteada. Muteada, esa es una nueva palabra. Sí, estoy muteada. Sí, no, yo concuerdo plenamente contigo porque uno de los problemas que han tenido la mayoría de los gobiernos es que hacen campañas sin ningún tipo de... no son conducentes, no son... son súper contradictorias. Es como, claro, le dicen, elige comer sano, pero claro, ¿dónde ¿Y cómo? comes sano? Claro, si es más caro, Falta además que... preguntar, ¿y cómo? Exacto, Yo siento entonces... que... Dime. Justo se nos quedó pegada la Yo Jimena. siento que es con una falta de... ¿Me Te quedaste pegada, pero te escuchamos. escuchas bien? Sí. ¿Me escuchas? Sí. Ya, no, que yo siento que hay una falta de respeto tremenda porque iniciar campañas de cómo decirte, ¿cierto?, qué es lo bueno para ti, para que tú tengas más salud, aunque tenemos una salud que prácticamente la tenemos que pagar porque si no nos morimos, ¿cierto? Una salud pública que también es deficiente, pero que un gobierno te diga que tienes que seguir tales lineamientos porque eso te va a ayudar en tu alimentación, y si te pones a pensar el sueldo mínimo, si lo desglosas, solamente puedes destinar 40.000 pesos de ese sueldo mínimo a un kilo de pan diario. ¿Dónde están las lechugas, las espinacas, las zanahorias? Yo no sé quién podría comprar con 40.000 pesos si solamente podría, ¿cierto?, obtener un kilo de pan diario. Entonces, son tantas cosas que están mal estructuradas en nuestro sistema que, claro, cuando llegamos a hablar de la alimentación es imposible no hablar de esas políticas públicas que menciona Lorena, ¿cierto? Y de la dignidad que tiene que tener el pueblo chileno y el reconocimiento realmente a sus derechos. Al estar inmersos en un sistema que es tan individualista, que es poco solidario, que eso es lo que nos han enseñado, ¿cierto? En este Y que sistema, no es salvarnos colectivo solos. también. Cuando tú vas a comprar un producto campesino, claro, y cuando vas a comprar un producto campesino o vas a comprar un producto a una caleta, por ejemplo, tú puedes pagar 500 pesos por un manojito de cochayuyo que sabes que tiene un trabajo tremendo de esa orillera que se metió al agua, que estuvo ahí 4 horas, que después subió la alga, la estuvo cociendo a leña, después hizo el manojito, después se fue a la feria, la vendió y te lo está vendiendo en 500 pesos. También la moralidad tiene que partir por nosotros, de Exacto. valorar realmente el trabajo del otro. Entonces es un conjunto de cosas, y yo creo que y de principios que no solamente, ¿cierto? Por supuesto que sí, con el cambio de la Constitución, pero también tiene que partir de nosotros mismos, de desarrollar y salir de ese individualismo que hemos heredado de este sistema. Exacto, la corresponsabilidad de derechos y deberes. Ahí. Complementando un poco, hemos estado hablando de que precisamente
dónde se podría actuar, ¿no? Hemos hablado de qué cosas habría que actuar en el espacio productivo, la transformación y toda la logística, también tendríamos que replantearla. Todo al final son como políticas diferentes. La venta, la comercialización, el consumo, ¿no? Que es donde hacía énfasis Lorena, y que además es interesante porque la política de nutrición y alimentación chilena, que por lo visto está metida en un cajón, habla precisamente de entornos alimentarios. Claro, entornos alimentarios que pueden entenderse de un espacio en el que se supone que pueda ser, que tengan que aparecer productos saludables, pero podríamos incluir esa variable de la proximidad, de la localidad, de lo justo, etc. Y luego hay otra dimensión que también está implícita en esta cadena, que se nos olvida muchas veces, pero que es muy importante cuando estamos hablando en términos urbanos, y es los desechos, ¿no? El desperdicio. Toda la cadena alimentaria que entra muchos alimentos, luego tiene que salir de otra manera. Entonces, cómo también asegurar que ese derecho a la alimentación y el sistema alimentario urbano que se está nutriendo constantemente, tratar de que sea un ciclo lo más cerrado posible. Es decir, ¿por qué no promover que las ciudades hagan una recogida de orgánicos y que se vinculen con el territorio circundante, ¿no? Al final, las ciudades trabajan en un metabolismo y que nosotros tenemos que tratar de revertir para generar una mayor sostenibilidad. Una mayor sostenibilidad y además tratar de darle la vuelta y revertirlo en el sentido de que sea algo positivo esos desechos para el entorno. Entonces, como que cada una de esas partes, que a veces se nos olvida, la de los residuos, es importante tenerla en cuenta con sus territorios, con las personas que trabajan en ellos, con los recursos necesarios que hay que aplicar, con las políticas y con todas las ideas y programas que se nos puedan ocurrir para trabajarlos de forma separada, pero siempre entendiéndolos de forma integral. Así es. De hecho, hay una afirmación que a mí me encantó de todas las cosas que he estado leyendo, y de hecho la comenté la semana pasada, que hablamos con 3 grandes ambientalistas, y resulta que en un texto rescaté una frase que me gustaría que la conversáramos, porque justamente habla del tema de lo sostenible, de lo sustentable. Dice que teniendo el modelo neoliberal tan exacerbado como el que tenemos en Chile, lo sustentable entra a contradecir al modelo porque tienes que preocuparte de otros. Entonces, así de titánica es la tarea que tenemos que hacer. Tenemos que dar vuelta a esta mentalidad individual de aspiraciones, en un mundo de Bills y Pap, este oasis que supuestamente vivimos, y empezar como decía Ana, y como dice Lorena, y como dice Jimena, como aterrizar también nuestra propia realidad. Empezar, por ejemplo, a que, claro, con 540.000 pesos, que es más o menos el promedio a nivel chileno, o 700 y tanto, siempre y cuando tengas un mejor pasar, pero 540.000 pesos es más o menos el promedio del sueldo en Chile. Con esos 540.000 pesos, como decía Jimena, 40.000 pesos se te van al tiro en puro pan, otros 40.000 se te van en movilidad, otros 200 se te van en pagar un dividendo o un arriendo, y el resto de las cosas es para pagar las deudas, y si es que alcanzas. Entonces la gente en Chile ya parte el mes sin tener plata. Entonces ese tipo de cosas son las que nosotros como ciudadanos también tenemos que empezar a darnos cuenta de que si nosotros queremos que nuestros niños o nosotros mismos tengamos una mejor salud, incluso hasta una buena dentadura, una mejor vista, una mejor musculatura, tenemos que empezar a preocuparnos cómo es nuestro barrio, cómo es nuestra casa, cómo es nuestro entorno, nuestro hábitat, y también cómo son nuestros sistemas ecológicos, donde podamos tener todo lo que dice, para que se pueda implementar todo lo que plantea Ana. Entonces, en ese sentido, por eso me gustó mucho esta frase, porque dice que, claro, lo sustentable en Chile entra a contradecir al modelo, porque el modelo no permite que la ciudadanía tenga acción y decisión. O sea, somos meros consumidores de que nosotros nos pagan, y esa misma plata se la tenemos que pasar a quienes nos pagan. Entonces, finalmente, ahí es donde viene todo el tema de que el derecho a la alimentación también requiere dignidad,
también tenemos derecho a comer sano, también tenemos derecho a poder elegir comida sana, saludable y tener el acceso y tener la forma de poder acceder económicamente a esos alimentos. Entonces ahí, Jimena, ¿cómo ves tú ese tema, por ejemplo, con el trabajo de los campesinos? ¿Cómo se están organizando ellos como para poder fortalecer más su actividad agrícola y traerla a la ciudad? ¿O cómo se están reinventando? Cuéntanos un poco de eso, Jimena. Estás muteada. Ahí sí. No, lo que yo puedo ver desde mi labor, que no estoy dentro de las organizaciones, pero sí que sé que hay un trabajo tremendo. Ellos llevan mucho tiempo poniendo estos temas. Hoy se habla de soberanía alimentaria, pero las organizaciones campesinas llevan un trabajo, no sé, de 15 años, quizá o un poco más, planteando temas que tienen que ver con este tipo de conceptos y que el ciudadano común los tiene tan lejanos, porque se tergiversan, se malentienden, se confunden también con la política partidista y en definitiva somos súper ignorantes de eso. El campo resiste, yo creo, a nivel histórico, siempre ha resistido en alguna medida, pero, pero siento que es muy fuerte todas esas políticas que se están aplicando al campo chileno y que tiene que ver con descampesinizar al campesino. Hay muchos incluso tópicos, el lenguaje que se utiliza cuando ahora ya los campesinos les llaman emprendedores, por ejemplo. También esa es una especie de descampesinizar su cultura. Entonces, Exacto. ellos no son emprendedores, o cuando fomentas tú el subsidio, se hablaba del subsidio, ¿cierto?, a la actividad agrícola y todo, pero si los vas a subsidiar para que planten avellano europeo, por ejemplo, y que no, y en vez de potenciar otro tipo de alimentos propios nuestros que son únicos en el planeta y que ahí realmente tenemos la riqueza, ¿cierto? También es difícil. Eh, por ejemplo, el trabajo de recolección también que es tan mal pagado, o cuando irrumpen grandes empresas, por ejemplo, como Forestal Arauco, que ahora saca su jugo de maqui y que en el fondo revienta el kilo de maqui porque lo paga muy bajito y no queda otra opción que ir a venderle el maqui a ellos, ¿cierto? Cuando se podría potenciar que el antioxidante más potente del planeta tuviera otra valoración, no comprar a 2.000 o 2.500 pesos un kilo de maqui. Lo mismo pasa con la uva, en el sector Exacto. de los vinos, ¿cierto? Y así en tantos ámbitos. Entonces, yo creo que, bueno, nosotros como tenemos un rol como habitantes, como ciudadanos, de llevar estas conversaciones a la mesa, de llevarla a los amigos, ¿cierto? A lo mejor no tenemos grandes argumentos técnicos, pero sí es tan simple como ponerse la mano al corazón y ver lo que tenemos a nuestro alrededor. La región del Biobío está completamente plantada de pinos, entonces, ¿dónde va a haber lugar para la agricultura o para recuperar la agricultura si no se restringen esas actividades? Se debieran empezar a restringir porque ya es demasiado lo que tenemos. Entonces, son tantos factores, Claro, a mí se además me que revuelve mucho todo porque... igual esa es una buena observación porque finalmente una empresa que requiere mucho terreno de lo mismo, ¿es realmente eficiente? ¿O es ya como dice el Pepe Mujica, es una enfermedad psiquiátrica? Porque es necesario de verdad tener tantos pinos para realizar sin tener un valor agregado distinto, ¿no?, a los Sí, productos que nosotros sacamos acá. si por último, desde el punto de vista de, por ejemplo, Ana, desde la arquitectura, el hecho de vivir en una región que está completamente plantada de pinos, nosotros pudiéramos como habitantes de esta región acceder a subsidios, por ejemplo, para la construcción de nuestras casas en madera, tener un beneficio de todo el daño que significa el visual, el patrimonial, ¿cierto?, el natural, tampoco se piensa así.
o en pandemia todo el mundo se queja de que es muy caro construir ahora. Te cobran por una tabla 5 lucas que antes costaba 1.000 pesos. Entonces vivimos en una región tremendamente forestal, pero no tenemos ningún beneficio de lo que nosotros hemos perdido como habitantes de esta región. Exacto. Entonces, Es una pregunta, es la pregunta que nosotros siempre hemos realizado y ahí vamos 6 años preguntándonos y preguntándole a los representantes cómo construimos las ciudades y cómo hacemos territorio. Y eso también le llegó el tirón de orejas a la academia acá en Concepción, porque estaban muy calladitos haciendo un trabajo que es súper bueno, pero también ahí en su momento les pedimos que les solicitamos en ese momento que nos ayudaran con argumentos, con fundamentos, con su experiencia. O sea, ahí también hay que empezar también a movernos como entre ciudadanos, empezar a mezclarnos, porque la integración de conocimiento genera una explosión de súper buenas ideas y propuestas. Así lo- que, sí, vos. Ana, no, ¿tienes algo? los Sí, cabildos los fueron buenos cabildos, para eso. asambleas, sí, sin duda. Ana. Sí, mira, retomo el término de otros, porque otros puede usarse en muchas escalas o dimensiones, ¿no? O sea, Ximena estaba refiriéndose específicamente a los otros como el espacio rural, pero incluso dentro del espacio urbano hay otros, ¿no? O sea, dentro del espacio urbano, dentro de todos los sistemas alimentarios, del gran sistema alimentario urbano que está compuesto por otros subsistemas, están los otros, que son esos alternativos, ¿no? Que se construyen en contra de este sistema y más industrializado, que están ahí, no están tratando de luchar contra él, sino simplemente están tratando de traer el campo a la ciudad, ¿no? Y están ahí, y esos son los otros, porque son pocos, pero son los otros diferenciados. No sé, las ferias campesinas, por ejemplo, los espacios, los emporios pequeños que están en la ciudad, que traen o bien productos de proximidad o ecológicos que son diferentes. Algunos de esos lugares tienen el argumento de la sostenibilidad, otros tienen el de la salud, simplemente son ecológicos, a lo mejor no son de proximidad, pero bueno, ya es algo, o sea, es otra cosa, ¿no? No es el sistema globalizado. Pero es que incluso dentro de los sistemas convencionales también están los otros. Justo hablábamos hoy con el proyecto que estamos haciendo con la SOC, ¿no? Que es la Asociación de todos los feriantes de ferias libres a escala nacional. Y decían que ellos llevan unos años haciendo el esfuerzo por visibilizar que ellos son muy importantes para la alimentación a escala urbana. De hecho, ODEPA, hay un informe que no es muy reciente, tiene más de 10 años, pero habla de que el 75%, más o menos, de la ciudadanía que habita en ciudades en Chile se alimenta de productos frescos y saludables en las ferias. Entonces, estamos hablando de que una proporción altísima de gente va a comprar esos productos a las ferias. Y sin embargo, las ferias quedan relegadas, han tenido que estar haciendo ellos ese trabajo de visibilización de lo importante que son. Los sindicatos campesinos dentro de las ciudades hacen el trabajo de reivindicación de su papel, de no estar en una calle, no sé, sin servicios sanitarios para que la gente pueda ir, de que las ferias tengan un espacio digno, de que se den no solo en un lugar, sino un día adecuado para que la gente pueda ir, que tengan un espacio de estacionamiento, porque en teoría las ferias son para personas que viven cerca, pero por ejemplo la feria de Collao se construye con otra idea, ¿no? Es una mega feria en la que la mayoría de la gente va en auto. Entonces, o sea, incluso dentro del gran sistema más o menos convencional, también hay otros. Y todos esos otros se construyen de forma diferenciada a un sistema más industrializado que homogeneiza, ¿no? Y que la dieta y que no nos deja decidir qué tipo de lechuga queremos comprar. Llega si está la única lechuga o las 3 o 4 zanahorias, o si te las venden orgánicas, encima vale como el triple de lo que vale en la feria porque están limpias, está torcida la zanahoria, pero son orgánicas, ¿no? Que a lo mejor además vienen de tú a saber dónde y no vienen de aquí cerca. Entonces, esos otros es que están en todas partes.
y son en el fondo los que nosotros tenemos que promover y que tenemos que tratar de empujar a promover, a visibilizar para que su presencia en la ciudad y su presencia, no solo visibilizarlo, sino la presencia aumente el porcentaje de ese tipo de productos para poder no sé, contrarrestar un poco el sistema alimentario local con el convencional. Así es. Bueno, Chiquillas, solo puedo decir una cosa chica al sí, final, porque sí, me sí. pareció que tú, Ana María, dijiste dos cosas que solo quería traer de nuevo acá. Una, hablaste de el presente y el futuro, y yo creo que después cuando preguntaste esto de la sostenibilidad, eso es, la sostenibilidad es cómo alimentamos el presente y el futuro, con un concepto amplio de alimentamos. Y para hacer entonces de Chile un país desarrollado pero sostenible. A lo mejor, y recuerdo una exmandataria de este país cuando dijo una frase que me quedó grabada, por supuesto que no se hizo famosa con esa frase, y dijo a lo mejor tenemos que crecer más lento pero más saludable. Y yo soy bien partidaria de eso. Mm. Otra idea que se me viene a la cabeza después de escuchar a Jimena y a Ana y también a ti, Ana María, es que cómo entonces promovemos los cambios e incidimos las políticas públicas, y no estoy hablando necesariamente las nacionales, sino que las regionales, las comunales o incluso las comunitarias. A lo mejor esas no se llaman políticas públicas, pero se llaman acciones. ¿Cómo pasamos del discurso a la acción? Yo siempre soy como muy preocupada de, ok, tenemos el diagnóstico, ¿cuál es el paso siguiente? Vamos y le pedimos a los dueños de las forestales que nos den madera para construirnos casas de madera para que tengamos, o no, probablemente no es así, ¿no es cierto? O sea, yo no me pregunto por qué no hacen eso porque su objetivo es otro y ellos están cumpliendo con su objetivo, ellos y ellas, no son puros hombres, están cumpliendo con su objetivo. Pues ¿cómo cambiamos esos objetivos? Entonces ahí es donde yo vuelvo a las políticas públicas, y no estoy hablando solo de nivel gubernamental nacional, estoy hablando de Estado y estoy hablando de decisiones. Y entonces lo último que quiero decir que esas decisiones se traducen en el voto. Esas son las formas que podemos ejercer democracia y elegir a aquellos que tengan ese relato para que después se lo podamos exigir. Entonces creo que Chile está en una gran oportunidad porque, como tú bien dijiste, Ana María, estamos eligiendo a aquellos que van a hacer un esfuerzo por cambiar el modelo. Y esas personas están postulando a eso porque la población de Chile despertó, como dicen algunos, estalló y pidió esto. Entonces creo que aquí hay una oportunidad, yo soy muy positiva, yo creo que tenemos una oportunidad de cambio tremenda, solo que tenemos que agarrarla entre las manos y que no se nos vaya, y impulsar esos cambios, no solamente llorar, de cómo lo cambiamos desde todos los quehaceres. Y ahí otra frase que tú dijiste que me pareció importante, cómo hacemos explotar la creatividad desde la transdisciplina. Y eso es la transdisciplina. Es más que sentarnos distintas disciplinas a opinar, sino que cómo juntos creamos esa cosa nueva que a lo mejor no tenemos vislumbrada la respuesta todavía, pero entre más desde distintos ángulos la podemos crear. Yo tengo completa, no soy religiosa, así que no es fe, pero confianza en que somos capaces de llevar adelante los cambios que necesitamos, porque el diagnóstico, y eso es un primer paso muy bueno, lo tenemos hecho. Así que nuevamente agradecerte la oportunidad de estar con Ana, con Jimena y contigo, y pucha, ojalá que ganes, que lleves adelante estas Ojalá. ideas, te lo estaremos cobrando después. Sí, no, Te sí, estaremos yo me la cobro, ayudando yo me la también. cobro. Sí, no, yo la verdad, así como modo de resumen, como, porque igual anoté un montón de cosas, pero siempre como que me gustaría cerrar con 4 puntos, a ver, como 4 medidas que a lo mejor son las que
en el derecho a la ciudad, en el derecho al hábitat, cuando me han hablado de una constitución ecológica, sobre todo el tema de cómo valoramos el agua también, ¿no? Que es un tema súper importante. Ahora yo me quedaría con 4 cosas. El primero, que un poco agarrándome de Ana, dije, bueno, en realidad de las 3, del mejoramiento de la gobernanza a escala nacional y municipal. Esa sería como una primera medida. La segunda creo que es la información y gestión del conocimiento, que un poco ahí hablamos de la explosión y todo. Luego sería la inocuidad y bioseguridad o biodiversidad también, pero como la inocuidad, el tema de la trazabilidad de lo que comemos, economía circular, etcétera. Y la cuarta sería ya la articulación entre oferta y demanda, o sea, qué es lo que consumimos, cómo consumimos, en qué lugares consumimos, y la que a mí me gusta es cómo planificamos los territorios, ¿no? O sea, la descentralización, porque el tema cultural, el tema patrimonial también tiene que estar. Chile es un país que tiene una cultura súper rica, pero lamentablemente no la valoramos. Entonces, de repente preferimos comer otras cosas de otros países, pero tenemos una cocina muy rica y productos muy ricos, que Jimena ahí ha conversado de que hay distintas formas como de recolectar cositas y alimentos silvestres, que si seguimos perdiendo nuestros bosques nativos, por ejemplo, vamos a perderla, o si tenemos contaminación masiva en todas nuestras costas, también vamos a perder un montón de alimentos y nutrientes y cosas que, si no hay una producción a escala humana, con concepto de verdad ético y moral, porque ya aquí uno de los problemas que vamos a tener en la discusión constituyente es que los constituyentes tengan esa capacidad de ponerse en el lugar de los otros, y para eso hay que tener una capacidad ética igual importante, y yo no sé si todos van con esa carga. Entonces, por ahí es importante este tipo de diálogos, como para ir dando cuenta de que la cuestión de verdad es extremadamente relevante. Les dejo el micrófono abierto para que ustedes se puedan despedir, porque ya llevamos 1 hora y algo, y ya vamos para las 2 horas, 1 hora y media, perdón, pero les dejo el micrófono para que se puedan despedir, para que hagan sus conclusiones, si les gustó el tema, para que si les gusta el formato hagamos otro más adelante. Ahí, micrófono abierto, chiquilla. Sí, bueno, no, agradecer principalmente la invitación, porque la discusión ha sido muy abierta. Tú tenías razón, Ana María, al final precisamente la combinación de las escalas y de las disciplinas diferentes, la mirada, aporta, yo creo, a la discusión, ¿no?, sobre el derecho a la alimentación, que hay muchas aristas sobre las que trabajar. Que el hecho de que pongamos solamente eso, ¿no?, o incluso añadiéndole los apellidos que yo comentaba antes, sostenible, saludable, próximo, justo, ni con esas vamos a llegar a profundizar en todo lo que esto conlleva. Con lo cual es importante lo que decíamos, desde arriba, ¿no?, Constitución de arriba abajo, y construyámoslo también de abajo arriba, para asegurar que realmente las cosas son como todos queremos, como todos y todas queremos que sean. Súper, gracias, Ana. Lorena, mientras esperamos que aparezca Mientras Jimena. esperamos que se reconecte. Bueno, también agradecer la oportunidad. Creo que las discusiones no quedan finalizadas, quedan muchas propuestas encima de la mesa. Rescato con mucha fuerza lo de la necesidad de la coherencia entre lo nacional y lo local. Creo que el sistema de gobernanza probablemente tiene que impulsar la distribución del poder y la descentralización. Ese es un proceso, no es una cosa que se decrete, pero creo que hay que avanzar en eso. Y también vuelvo con la frase del desarrollo sostenible, porque al pensar en desarrollarse para el presente y para las futuras generaciones, eso nos trae a colación temas como la tierra, como la biodiversidad, como la alimentación, como el derecho al agua, pero también algunos derechos ciudadanos. Conversamos de la participación, yo también una defensora de
de la educación para todos y de calidad. Creo que eso nos ayuda también a fortalecer ciudadanía. Así que los desafíos son muchos y yo creo que en las distintas oportunidades que he tenido de estar en conversatorios o en diálogos ciudadanos, la gente tiene claro que vienen cambios importantes. El cambio del modelo requiere generosidad también. Hay cosas que vamos a perder, no todo lo vamos a ganar. Y a lo mejor vamos a tener que hacer ejercicio de generosidad y de solidaridad de fondo. ¿Sí? Yo no me estoy refiriendo a la solidaridad de el regalarle a otro algo, sino como comparto con la comunidad los problemas y también los éxitos. Entonces, creo que hay un ejercicio de humildad que no se consigue de un día para otro, pero vamos por ese camino, ¿sí? Y con constituyentes como la Ana María, vamos por mejor camino todavía. Sí, ojalá vaya todo bien. La verdad es que el sistema, o sea, la verdad es que el proceso ha sido súper largo y es súper complicado ser independiente en esta pasada. O sea, es complejo, hay mucha desconfianza, lo único que yo le digo a las personas es que se informe, que investigue y que por nuestras acciones nos conocerán, porque es la única forma que nos llevamos a diferenciar de los que no quieren o que quieren defender lo bueno de la Constitución. Entonces hay que tener cuidado con los discursos, no hay que dejarse engañar de nuevo y hay que dejar esa necesidad de votar por el mal menor o por el rostro conocido. O sea, que de verdad ahora hay redes sociales, hay mucha información dando vuelta y es súper, súper fácil saber quiénes somos, quiénes son las listas, quiénes los conforman, etcétera. Así que, pucha, creo que Jimena no se va, no alcanzó. Voy a abrir mi WhatsApp para ver si está por ahí dando vuelta, pero si no, bueno, Ana y Lorena y a Jimena también les agradezco profundamente, quedé encantada con el tema, aprendí un montón de cosas. Le voy a tener que dar vuelta a un montón de temas que no manejaba, así que va a estar súper interesante porque cuando los sepa, los voy a seguir molestando para saber si entendí bien o no. Aquí estaremos para apoyar. Sí, sí, y bueno, y recordarle a la gente que Lorena el 29 de abril tiene el lanzamiento de donde van a hablar del derecho a la alimentación. Va a estar súper bueno porque hay gente muy, muy interesante y ahí va a estar mi ex colega, mi ex jefe, Luis Lobo, que es de la FAO, así que un cariñoso, así muchos saludos para él si lo ves o si comparten. Y nada, o sea, muchas gracias de verdad, creo que fue un programa y una conversación muy, muy buena y les agradezco profundamente, de verdad, estoy muy agradecida. Gracias a ti y un gusto de conocerlas. Sí, igualmente, pues, 1.000.000 de gracias. Seguiremos en contacto. Eso. Chao, chao. Chao, cuídense, gracias. Chao.